Cuando uno se acerca a este tipo de temas, uno lo hace inevitablemente desde la perspectiva del presente. Entonces es muy interesante, si nos vamos a la parte de las imágenes, es muy interesante cómo también han sido utilizadas estas fotografías, cada efeméride del 2 de octubre, ¿no? Cuáles son el tipo de referentes icónicos que hemos ido conociendo, ¿no? El propio expediente fotográfico de la Noche de Tlatelolco, que es así como la obra fundadora, ¿no? De toda una literatura en torno al 68, que ha sido también con todas sus aportaciones súper importantes, también ha sido cuestionada, en fin, ha formado parte también de un ejercicio de crítica, como no podría ser de otra manera. Entonces, ¿qué pasa con el expediente fotográfico original de la noche? Bueno, se mantuvo de manera muy estática durante cerca de 30 años. ¿Sí? Es hasta finales de los 90, creo que es en la edición del 30 aniversario, si no me equivoco, que por fin hay una renovación del discurso fotográfico y entonces se incorporan ya las imágenes que ya se conocían en aquel momento de esta mirada de poder, se le empieza a dar crédito a algunos de los fotógrafos que al principio no lo tenían. Hoy sabemos que algunas de las mejores fotografías del 68 que aparecieron bajo la firma de Héctor García, algunas sí lo son, pero otras no, otras son de María García, de su esposa, y aparecieron bajo la firma de Héctor. Entonces ahí tenemos una lectura de género que también es muy interesante, y la aparición de una brecha también muy importante de una fotógrafa, que tiene también otro tipo de inquietudes, otro tipo de mirada. Entonces, yo creo que todo este tipo de cosas hay que tomarlas en cuenta. Ahora, una de las cosas más importantes es la relectura que uno puede tener. Es el caso, si nos vamos, digamos, a la historia reciente, es el caso de Ayotzinapa. A mí me ha parecido muy interesante de qué manera lo de Ayotzinapa ha impactado también en una relectura del movimiento estudiantil y de qué manera este movimiento estudiantil ha servido como plataforma para hablar de Ayotzinapa. Digo, está el caso de Marcelo Brodsky, que es este fotógrafo argentino, que es toda una referencia en el tema de los derechos humanos. Bueno, Marcelo acaba de organizar una gran exposición en el Centro Cultural Tlatelolco con los diferentes movimientos estudiantiles que ocurrieron en el año 1968, ¿no? El fuego de las ideas le llamó a la exposición. Pero hay una parte que es interesante donde Marcelo Brodsky se ocupa de algunas de las fotos de Rodrigo Moya. La foto en concreto de la que hemos hablado acá, del rector Barros Sierra, él la interviene de su puño y letra y empieza a relacionar esa marcha del rector con toda la apelación, digamos, al Estado de Derecho que implica, con lo que ocurre en Ayotzinapa, ¿no? En el 2014, que es cuando viene, digamos, la irrupción otra vez de la violencia. Hay un trasfondo ahí que es un crimen de Estado, hay esta participación en contextos muy diferentes, pero hay hilos conductores que se pueden discutir. En base a esta evidencia es que Marcelo interviene en la foto y bueno, primero se expone en Europa, el año pasado se expone por primera vez en el Museo de la Memoria y la Tolerancia, por supuesto ha circulado muchísimo en las redes, de manera que esto también es interesante, ¿no? De qué manera el relato visual puede apropiarse de una cierta manera y formar parte de la memoria, que era como iniciamos esta plática, en diferentes segmentos. A mí una de las cosas que me ha llamado la atención con el libro que publiqué en el 2012, que es un primer balance, digamos, fotográfico, bueno, yo tuve la oportunidad de presentar este libro en diferentes foros. Entonces, en ese momento estaba en plena campaña, ¿no? Ya de Peña Nieto y tal, la resistencia, ¿no? De los estudiantes de la Ibero, ¿no? Todo el movimiento estudiantil. Bueno, me pidieron que lo presentara también con la gente de la Ibero. Después de haberlo presentado, digamos, con Raúl Álvarez Garín y toda la vieja guardia, ¿no? De lo que fue el consejo, que fue muy interesante tener este encuentro con ellos, ¿no? Y poder dialogar.
dialogar con las otras generaciones. Entonces, yo ahí, digamos, entre las cosas que percibí, es gente muy, muy inquieta, ¿no? Que quería conocer qué había pasado con el 68, sin tener grandes conocimientos sobre el tema, pero con una gran voluntad de tratar de encontrar interlocutores para el movimiento estudiantil del 2012. Entonces, creo que aquí las fotografías lo que cumplen también es un papel muy destacado, ¿no? Quizá habrá todo un sector que no se haya soplado toda la investigación de los especialistas, ¿no? Que de repente también escribimos nada más para nuestros propios interlocutores, pero a nivel de divulgación creo que la foto tiene un peso mucho mayor. Y entonces la foto en contexto creo que sí puede ser como un instrumento, ¿no? Muy interesante como para tomar posturas, para tomar posiciones y para empezar como a argumentar también diferentes proyectos políticos, diferentes posturas como ciudadanos, ¿no? Que todos tenemos. Creo que ahí la foto sí es un interlocutor obligado y creo que lo que me toca a mí, digamos, es en la medida que yo pueda como construirle estos contextos a las fotos, creo que puede ser más útil mi trabajo como investigador para que la gente pueda apropiarse de esto y llevarlo a sus propios derroteros, a sus propias trayectorias y por supuesto sacar sus propias conclusiones. Porque yo creo que esto es parte, digamos, de una perspectiva, o debe tener como una perspectiva pues muy heterogénea, ¿no? No podemos partir de una sola versión, sino que es todo lo contrario, es alimentar la posibilidad de tener distintas lecturas, ¿no?